No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché hablar de la noche del silencio. Mis padres siempre susurraban sobre ella cuando creían que yo dormía, como si al mencionarla en voz alta invocaran algo. Crecí en una vieja casona en las montañas de Galicia, aislada del mundo, rodeada por un bosque que siempre parecía observar. Cada 23 de octubre, sin falta, la casa se apagaba por completo. Cortinas cerradas, luces apagadas, relojes cubiertos. Nada de hablar, nada de música, ni siquiera respirar muy fuerte. Pasábamos toda la noche en silencio, con una vela apenas encendida, sin movernos del salón principal. Cuando preguntaba por qué lo hacíamos, solo me respondían: es la tradición de la familia. Nos mantiene a salvo. A los 17 años, comencé a sospechar que algo no encajaba. Había leído lo suficiente para saber que la mayoría de las tradiciones familiares extrañas tenían algún origen supersticioso, pero esta tenía un peso real. Algo en la atmósfera cambiaba durante esa noche. El aire se volvía espeso. El bosque se callaba por completo. No era solo una tradición. Era miedo. Auténtico miedo. Mi abuelo fue el único que alguna vez me dio una pista. Era un anciano que hablaba poco y bebía mucho. Una noche, poco antes de morir, me tomó del brazo y me dijo: un Carreiras ya rompió el silencio una vez. Fue en 1887. Lo devoraron vivo mientras su familia lo oía sin poder gritar. No quise creerle. Pensé que era una historia para asustarme, pero algo me perturbaba, hablaba en serio. Sus ojos, turbios por la edad, estaban empapados de un terror que no era de este mundo. El año que cumplí 22, decidí romper con esa absurda tradición. Mis padres habían muerto en un accidente el año anterior, y yo era el único Carreiras que quedaba. Ya no había nadie que me obligara a vivir con miedo de una historia vieja. El 23 de octubre, encendí todas las luces, puse música, cociné con ruido, incluso me reí para demostrarme que era libre. Cuando el reloj dio las 23 horas, algo cambió. Las bombillas comenzaron a parpadear. El aire olía a moho. La temperatura bajó de golpe. Y entonces, comenzaron los golpes. Golpes sordos, lentos, como si alguien o algo caminara por dentro de las paredes. Pensé que estaba alucinando. Me encerré en el salón, con todas las luces encendidas. Pero las luces se apagaron una por una, como si una mano invisible las fuese aplastando. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto. El tipo de silencio que duele en los oídos. Vi una sombra moverse entre los espejos. No en el reflejo del salón, sino dentro del espejo, como si hubiera otro mundo tras el vidrio, donde algo aguardaba. Una figura alta, famélica, con una sonrisa imposible de describir. Me miraba con ojos vacíos, negros como un abismo. Y habló sin boca. Uno rompió el silencio. Debe volver con nosotros. Sentí una fuerza invisible aplastarme contra el suelo. No podía moverme, no podía respirar. Todo se volvió negro. Desperté al amanecer, tirado en el salón. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiese arrastrado algo pesado. En el espejo había una grieta. En el centro, una huella ensangrentada que no era mía. Desde entonces, no duermo bien. No porque tenga pesadillas, sino porque a veces, al cerrar los ojos, oigo el eco de esos golpes en las paredes. O veo, fugazmente, la silueta en los reflejos de las ventanas. Me mudé a otro país, lejos de la casa, del bosque, de todo. Pero no importa dónde esté, cada 23 de octubre, a las 23 horas, la electricidad falla, los relojes se detienen y el silencio regresa. Comprendí demasiado tarde que no era una tradición. Era un pacto. Y yo lo rompí. Ahora, solo espero la noche en que esa figura ya no aparezca solo en los espejos, sino frente a mí.